Gobierna tu temor y comienza a comportarte como una persona que confía plenamente en su propia capacidad. Esto no es arrogancia, es entrenamiento psicológico. Porque cada acto de coraje nace de una decisión fundamental, la de no permitir que el miedo tome las decisiones por ti. Reflexiona sobre esto. Si tuvieras la absoluta certeza de que puedes superar cualquier adversidad, cualquier pérdida, cualquier tropiezo, ¿cómo te enfrentarías a aquello que hoy te detiene? El miedo solo se fortalece cuando lo nutres con ideas de incapacidad, pero cuando modificas tu conducta, pierde su influencia. Quien se enfrenta al temor directamente lo convierte en combustible. Quien huye de él se convierte en prisionero de su propia psique. Y de eso trata este contenido, de cómo gestionar tus temores antes de que ellos dirijan tu vida. Comprenderás cómo un simple cambio de actitud puede alterar por completo tu estado anímico y permitirte avanzar, incluso cuando la sensación de temor aún esté presente. Este entrenamiento comienza ahora. Escribe en los comentarios: hoy gobierno mi miedo. Soy estoico. El solo hecho de plasmar esta afirmación constituye tu primera victoria. En este preciso instante, has roto la barrera de la inacción. Y ese es el primer paso para dominar tu mente, porque el miedo solo triunfa cuando optas por la pasividad. Comencemos. 1. Enfócate en lo que sí puedes dirigir. Una parte significativa de tu angustia surge de la creencia errónea de que todo depende de tu intervención. Intentas anticipar el futuro, influir en la conducta de los demás, planificar cada detalle para que nada se desvíe de lo previsto. Y cuando algo escapa a tu influencia, sientes que el suelo se abre bajo tus pies. Sin embargo, la realidad es simple y a la vez liberadora. Nunca tuviste el control absoluto sobre el mundo externo. Solo confundiste tu responsabilidad personal con un dominio ilusorio. Cuanto más intentas manipular lo que está fuera, más descuidas el gobierno de tu mundo interno. Epicteto enseñaba que existen asuntos que dependen de nosotros y otros que no. Es precisamente esta delgada línea entre lo que puedes y no puedes controlar la que determina la paz interior de una persona. El sufrimiento comienza cuando insistes en retener lo que nunca estuvo en tus manos. El paso del tiempo, el devenir del destino, las opiniones ajenas, los resultados inmediatos. Es como remar contra la corriente creyendo que el río se detendrá. Ningún esfuerzo puede garantizar ese desenlace. La mente que busca controlarlo todo se convierte en su propia cárcel, y cuanto más se resiste, más se hunde. Quien practica la filosofía estoica aprende a orientar el remo en la dirección adecuada, acepta el flujo natural de los eventos y domina su propio rumbo. Esa es la diferencia entre vivir en constante tensión y vivir en armonía. No necesitas controlar cada aspecto de la vida para estar bien. Solo requieres gobernarte a ti mismo, dominar tus reacciones, observar antes de contestar, respirar antes de decidir, calmarte antes de permitir que algo te afecte. La serenidad no proviene de que el mundo se ajuste a tus planes, sino de que tu esencia permanezca firme cuando el entorno se desmorona. Si hoy algo está más allá de tu alcance, recuerda, no es un fracaso, es un límite natural. El mundo no está obligado a obedecerte, pero tu mente sí puede hacerlo. Y es ahí donde comienza el verdadero poder. La práctica de hoy es concreta. Observa en qué estás invirtiendo energía mental intentando alterar lo que no depende de ti. Respira, da un paso al costado y redirige esa fuerza hacia lo que sí está bajo tu jurisdicción, tus acciones, tu actitud, tu disciplina. Porque quien se gobierna a sí mismo gobierna lo esencial. Es dentro de este autogobierno donde aprendes a manejar el miedo y a vivir de manera auténtica, con propósito. El propósito no nace del control externo, nace de la entrega consciente a lo que sí puedes construir. Cuando comprendes que la vida no está bajo tu mando absoluto, sino bajo tu responsabilidad personal, todo se transforma. La persona que se domina a sí misma no vive intentando predecir el futuro, vive preparada para cualquier escenario. Y eso es lo que la hace invencible, no porque controle el mundo, sino porque ha aprendido a mantenerse íntegra dentro de él. 2.
Ancla tu atención en el momento actual. Cada vez que tu mente se proyecta hacia lo que podría ocurrir, abandonas el presente y das vida a fantasmas. Estar aquí y ahora es el acto de valor más significativo, porque implica observar la realidad tal como es, sin anticipar el dolor ni evadirlo. Frecuentemente, nuestro malestar no surge de lo que está ocurriendo, sino de lo que imaginamos que podría pasar. La mente ansiosa vive en un futuro hipotético, siempre un paso por delante del cuerpo, tratando de prever, controlar y evitar sufrimientos que aún no existen. Mientras intentas adivinar el porvenir, la vida transcurre en este instante. Y es precisamente en ese espacio entre lo que temes y lo que realmente existe donde el miedo se alimenta. La ansiedad es una deuda emocional que pagas por algo que quizás nunca suceda. El presente es el único territorio donde el valor puede manifestarse, porque el pasado ya se fue y el futuro aún no ha llegado. Es aquí, en este momento, donde puedes decidir actuar con determinación, pensar con lucidez y respirar con tranquilidad. Nada es más poderoso que un ser humano completamente consciente de la hora. Quien logra esto deja de ser víctima del tiempo y recupera la autoría de su propia historia. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: concéntrate en vivir el momento presente con sabiduría y justicia. Él sabía que la mente, cuando se dispersa, se debilita, pero cuando regresa al instante actual, echa raíces. Y quien tiene raíces no es arrastrado por los vientos de la incertidumbre. Estar presente no es vivir aislado. Es observar lo que es real antes de que la mente invente narrativas sobre lo que podría ser. Es la mirada que ve lo que tiene enfrente, no lo que el temor le sugiere. Es la respiración consciente que acalla el caos interior. La mente se asemeja a una casa. Cuantas más puertas dejas abiertas hacia el futuro, más miedo ingresa sin invitación. La presencia mental es el arte de permanecer completo en un mundo que constantemente intenta fragmentarte. Entrena esta capacidad en ti. Elige una situación que normalmente te genere intranquilidad. Puede ser una conversación, un desafío laboral, una tarea compleja. Y, antes de proceder, haz una pausa de 5 segundos. Respira profundamente. Siente el contacto con el suelo, percibe tu cuerpo, observa tu entorno. Trae tu conciencia de vuelta a la hora, porque cada vez que regresas al presente, te reconectas con lo que es tangible. Y cuando la mente vuelve a casa, el miedo deja de ser un adversario y se transforma en un recuerdo lejano. Vivir en el presente no es evadir el futuro, es tener fe en el instante. Y esa fe es la que transforma el caos en claridad y el tiempo transcurrido en vida plena. 3. Distínguete de tus emociones. Los estados emocionales son transitorios, pero el carácter es lo que decides preservar cuando todo parece desestabilizarse. El autodominio comienza cuando comprendes que sentir no es el inconveniente. Reaccionar de forma automática sí lo es. Los estoicos no suprimían sus emociones. Las educaban. Las emociones no son adversarias, son mensajeras. Llegan sin pedir autorización, informan, conmueven, desconciertan. Pero el error surge cuando comienzas a identificarte con ellas, como si fueras la ira que experimentas, la tristeza que te visita o la ansiedad que te recorre. No eres lo que sientes, eres lo que eliges hacer con lo que sientes. La emoción es el fuego, pero es la conciencia la que determina si ese fuego calentará o consumirá. Imagina una tormenta en el mar. El capitán no puede dominar el viento, pero puede ajustar las velas. El estoico actúa de manera similar con sus emociones. No intenta impedir lo que siente, lo conduce. Transforma el impulso en lucidez, la ira en una acción medida, el miedo en prudencia, la tristeza en introspección. La madurez emocional no consiste en no experimentar nada, sino en sentirlo todo sin perderse en la intensidad del momento. Séneca afirmaba que la persona sabia siente todo lo que cualquier otro siente, pero no se deja arrastrar por ello. Y es precisamente ahí donde reside la fortaleza, no en eliminar las emociones, sino en instruirlas.
Puedes sentir enojo y aún así responder con firmeza y respeto. Puedes sentir aflicción y aún así cumplir con tus obligaciones. Puedes sentir temor y aún así continuar avanzando. Porque la libertad emocional no proviene de no sentir nada, sino de no ser dominado por nada. La mente madura comprende que la emoción no es una orden. Es información. Observa, interpreta y decide con conciencia. La emoción llega como una visita inesperada, pero la sabiduría decide cuánto tiempo puede permanecer. Y cuanto más practicas esa pausa entre el impulso y la respuesta, más te das cuenta de que el control no está en no sentir, sino en no reaccionar de manera automática. Cuando el miedo y todas las emociones intensas que provoca te invadan, no luches contra ellas. Respira y pregúntate, ¿qué pretende mostrarme esta experiencia? Esa pregunta lo transforma todo, porque convierte la emoción en discernimiento. Es en ese instante cuando el alma madura, cuando el corazón siente, pero la mente guía. La fuerza no reside en silenciar lo que te conmueve. Reside en moverte con conciencia, incluso cuando todo en tu interior clama por una reacción impulsiva. Porque, al final, lo que te define no es lo que el mundo te provoca, sino lo que eliges hacer con lo que experimentas. Y esa elección, repetida día a día, es lo que transforma la emoción en carácter. 4. La disciplina construye confianza. Ningún discurso motiva, crea autoconfianza. Lo que la genera es la constancia en la acción. Con cada acto disciplinado, el miedo se vuelve menos persuasivo. La persona que cumple lo que se promete a sí misma no teme lo que proviene del exterior. Mucha gente espera sentirse segura para actuar, pero es la acción repetida con disciplina la que construye la seguridad interior. No te vuelves firme porque crees en ti. Crees en ti porque te mantienes firme, incluso cuando dudas. La disciplina es el valor disfrazado de rutina, silenciosa, persistente e implacable. Es el puente invisible entre el miedo y el coraje. No depende de la inspiración momentánea ni de la motivación fluctuante. Depende de una decisión consciente. Cada día que haces lo que debes hacer, aunque estés fatigado, aunque sea en el anonimato, aunque no haya reconocimiento, le envías un mensaje contundente a tu psique. Puedo confiar en mí. Marco Aurelio decía, deja de debatir cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Y esa es la esencia de la disciplina. Menos discusión, más coherencia. Porque, al final, la persona disciplinada no es necesariamente la más talentosa. Es la más constante. No espera a que la vida mejore para comenzar. Es precisamente el comenzar lo que hace que la vida mejore. La fuerza de la disciplina reside en no depender del estado de ánimo. Porque quien actúa solo cuando desea vive a merced del azar, pero quien actúa incluso cuando no tiene ganas crea su propio destino. La inseguridad nace de la incoherencia. Cuando te prometes algo y no lo cumples, la mente aprende a dudar de ti. Pero cada pequeña acción sostenida reconstruye el vínculo de la confianza interna. Levantarte a la hora prevista, mantener tu palabra, concluir lo que iniciaste. No son gestos insignificantes, son los ladrillos de tu fortaleza interior. La mente disciplinada es una fortaleza en tiempos de caos. No busca comodidad, busca dirección, y es esa dirección la que transforma el miedo en enfoque y el esfuerzo en poder. La disciplina es la forma más elevada de amor propio, porque es la decisión de no abandonarte a ti mismo, incluso cuando todo a tu alrededor parece rendirse. La disciplina es lo opuesto a la prisa. No busca resultados instantáneos, busca un rumbo constante. Y cuando caminas con rumbo, el tiempo se convierte en tu aliado. La constancia transforma lo que parecía imposible en algo natural. Practica esto. Elige algo sencillo, pero fundamental, y llévalo a cabo. No porque el mundo te lo exija, sino porque tu mente necesita evidencias de que eres confiable. Con el tiempo, te darás cuenta de que la confianza no es una emoción, es una consecuencia. Nace del hábito de actuar con integridad, incluso cuando nadie te observa.
La disciplina es lo que conecta quién eres hoy con quien aspiras llegar a ser. Y es en ese vínculo donde el alma halla sosiego, porque la mente en paz no es la que evita el esfuerzo, es la que honra su propio camino. Quien domina la disciplina domina el tiempo, y quien domina el tiempo influye en su destino. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, es ser lo suficientemente fuerte para hacer lo que es correcto, incluso cuando no apetece. 5. La opinión ajena es una referencia, no una verdad. El juicio de los demás refleja más sobre quien emite el juicio que sobre quien lo recibe. Vivir para complacer es exiliarse de uno mismo. La auténtica libertad surge cuando te vuelves leal a tu propia conciencia, no a la aprobación externa. Casi todos cometemos un error silencioso. Intentamos vernos a través de los ojos de los otros. Medimos nuestro valor por la validación que recibimos. Moldeamos nuestras decisiones para agradar. Buscamos reconocimiento para sentir que vamos por el camino correcto. Y, poco a poco, nos alejamos de nuestra esencia. El precio de buscar agradar es siempre la propia verdad. Pero vivir en función de la opinión ajena es como intentar ver tu rostro en un espejo empañado. El reflejo siempre estará distorsionado. Ninguna imagen que los demás proyectan sobre ti es completa, porque nadie te ve desde tu interior. Quien practica el estoicismo sabe que la libertad comienza en el momento en que deja de ser rehén de la mirada externa, porque las opiniones de los demás cambian como la dirección del viento, y quien vive para complacer vive exhausto. Hoy pueden elogiarte y mañana criticarte por la misma actitud. Así es la naturaleza humana, y si tu paz mental depende de ello, nunca será realmente tuya. Epicteto decía: si quieres ser libre, no desees que las cosas sucedan como tú quieres, sino acéptalas como son. Esto también se aplica a las personas. Acepta que cada individuo percibe el mundo desde sus propias limitaciones. No todos comprenderán tu valentía, tu serenidad, tu decisión de no reaccionar impulsivamente. Y está bien, no necesitas ser comprendido para estar en paz. Necesitas ser coherente con tu conciencia. La verdadera fuerza es silenciosa, no requiere explicaciones. Cuando actúas de acuerdo con lo que consideras correcto, el juicio externo pierde poder. Dejas de vivir como un reflejo de los demás y vuelves a ser una expresión de ti mismo. Abre una nota en tu dispositivo, o toma papel y lápiz, y hoy anota cuántas de tus acciones surgen de la necesidad de demostrar algo a los otros. Por cada una de ellas, pregúntate: ¿esto nace genuinamente de mí o es un intento de ser aceptado? Todo lo que nace para agradar se desgasta con el tiempo. Todo lo que nace de la verdad perdura. Deja de buscar validación constante. Busca solidez interior. Las opiniones cambian. La integridad permanece. Y cuando tu paz ya no depende del aplauso, el mundo podrá juzgarte, pero nunca más podrá dominarte. La libertad no reside en ser admirado. Reside en ser auténtico. El mundo entero puede dudar de ti, pero si tu conciencia permanece serena, ya has ganado la batalla esencial. 6. Fortalece tu mente como prioridad. El error principal de quien busca un cambio es intentar transformar su realidad externa con una mente frágil. Deseas que las circunstancias se alineen, que las personas comprendan, que el tiempo colabore. Pero todo lo externo es inherentemente inestable, y cuando cambia, la mente débil se derrumba. Séneca afirmaba: ningún viento es favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Pero existe un complemento silencioso a esta idea. Incluso quien conoce su destino necesita firmeza para soportar las tormentas. Porque no es el viento el que hunde la embarcación. Es la estructura débil la que no resiste el embate. Lo mismo ocurre contigo, no es el mundo el que debe calmarse. Es tu mente la que debe aprender a mantenerse lúcida incluso en medio del ruido. La mayoría de las personas entrena su cuerpo, acumula conocimientos, busca técnicas, pero descuida lo fundamental, el fortalecimiento psicológico. Y una mente débil no soporta la presión de un propósito ambicioso. Una psique indisciplinada es como una casa sin cimientos.
Cualquier sacudida la derrumba. Puedes poseer talento, oportunidades y voluntad, pero si no dominas tu propio pensamiento, todo se escapa como arena entre los dedos. Fortalecer la mente implica aprender a cuestionar los pensamientos antes de aceptarlos como verdades absolutas. Es darse cuenta de que no toda voz interna es certera, no toda duda es una advertencia válida, y no toda sensación es señal de peligro real. La mente entrenada se convierte en una fortaleza, no porque nada la afecte, sino porque nada la invade sin su permiso. Marco Aurelio escribió: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos». Y es exactamente así. El mundo que percibes está pintado por la manera en que piensas. Si tu mente está confusa, el mundo parece hostil. Pero si tu mente está clara, incluso el caos se transforma en un campo de entrenamiento. La claridad mental es la armadura invisible que te protege de la desesperación. No evita el dolor, pero impide que el dolor te consuma. Mientras repitas las mismas frases internas, tu mente repetirá las mismas reacciones. Modifica tu diálogo interior y el mundo a tu alrededor comenzará a responder de forma diferente. La práctica de hoy es simple. Observa tu conversación interna. Detecta las frases que repites cuando estás agotado, cuando cometes un error, cuando te exiges demasiado. Y sustituye una sola frase autodestructiva por una que te fortalezca. No se trata de autoengaño. Es reeducación mental. Eres tú dirigiendo tu mente para que piense de forma distinta ante un desafío, un problema, una presión. Este es el camino para construir estabilidad interior, reeducarte, reconstruirte, desaprender a pensar de manera negativa a través del filtro de la inseguridad y el miedo, y aprender a pensar de manera constructiva. Esto no es negar la realidad ni fingir que todo está bien cuando no lo está. Es aprender a navegar las situaciones con serenidad, allí donde el miedo solo te haría hundirte más. Fortalecer la mente es como encender una luz en una habitación oscura. Lo que parecía una amenaza se revela como una simple sombra. Y cada vez que eliges pensar con claridad, debilitas el poder del miedo y aumentas el alcance de tu valentía. Porque, al final, la mente es el terreno donde todo acontece, y el guerrero que aprende a dominarla ya ha vencido al mundo. 7. Confía en tu capacidad de resiliencia. Quien adopta la mentalidad estoica no cree que todo saldrá bien siempre. Cree que sabrá afrontar cualquier situación, incluso si el resultado no es el esperado. Esa es la fe racional genuina, la confianza en la propia mente, no en la suerte. Y eso es lo que la hace inquebrantable. La mayoría de las personas confunde la fe con la expectativa. Esperan que todo ocurra como lo planearon, que el trayecto sea sencillo, que los proyectos funcionen. Y cuando la vida no obedece, se frustran, pierden el equilibrio, se rinden. Pero la vida no fue diseñada para obedecer. Fue diseñada para enseñar. La persona estoica comprende esto. No busca un camino sin obstáculos, busca una mente capaz de transitar por cualquier terreno. No deposita su fe en las circunstancias. Confía en algo mucho más profundo, en su propia capacidad para afrontar lo que venga. Esa es la verdadera fe racional, no una creencia ingenua de que todo se resolverá mágicamente, sino la certeza serena de que, pase lo que pase, seguirá siendo íntegra. La fe racional es el valor de permanecer lúcido en medio de la tormenta y de seguir avanzando incluso sin ver el horizonte con claridad. Tu fuerza no reside en prever el futuro, reside en prepararte para él. La persona sabia no busca garantías absolutas, busca preparación constante. Y cuanto más preparado estás, menos miedo experimentas, porque comprendes que ningún escenario te define por completo. Marco Aurelio escribió: «Lo que le ocurre a cada uno estaba preparado para su beneficio». No porque el destino sea siempre benigno, sino porque cada situación conlleva la oportunidad de fortalecer el alma. Incluso lo que duele puede pulirte, incluso lo que frustra puede enseñarte, incluso lo que parece una pérdida puede ser una liberación. La fe racional no es un optimismo ciego, es una confianza lúcida,
Nace cuando dejas de preguntar, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué puedo hacer con esto? Es en ese instante cuando la mentalidad de víctima se desvanece y el protagonista de tu propia vida despierta. Porque no importa lo que el mundo te entregue. Lo que importa es lo que haces con lo que recibes. Hoy, observa algo que te preocupa y dite a ti mismo con calma. No necesito garantías. Necesito preparación. Esta frase modifica la frecuencia de tu mente. Transforma la impotencia en poder, la ansiedad en claridad, la desesperación en dirección. La fe racional es la etapa culminante del valor, el momento en que comprendes que no necesitas controlar el camino para avanzar con firmeza. Y cuando esta conciencia madura, el miedo no desaparece. Simplemente se silencia ante quien ha aprendido a confiar en su propia fuerza. La verdadera confianza no es esperar que la vida te proteja. Es saber que, pase lo que pase, seguirás siendo completo. Y es en esa integridad silenciosa donde el valor deja de ser un concepto y se convierte en tu naturaleza. La persona que confía en su propia mente puede perderlo todo, excepto la capacidad de volver a comenzar. 8. El silencio como espacio de poder. El miedo necesita ruido mental para subsistir, pero cuando guardas silencio, respiras y observas, te das cuenta de que la mayoría de las amenazas residen en tu propia imaginación. La serenidad es el suelo fértil donde crece la valentía. Vivimos inmersos en un océano de ruido, notificaciones, opiniones, voces externas e internas que compiten por nuestra atención. Pero el ruido más intenso no proviene del exterior. Proviene de la mente que no cesa, que repite lo ya ocurrido, que ensaya lo que aún no ha sucedido, que habla constantemente y nunca escucha. Y por eso la persona moderna se siente perdida. Escucha todo, excepto su propia conciencia. El silencio es el remedio que la sociedad contemporánea ha olvidado, y es en él donde el miedo, la ira y la confusión empiezan a disiparse, porque el silencio es el espacio donde la verdad resurge. Quien aprende a escuchar el silencio, aprende a escuchar su propia alma. Y ese es el primer paso para recuperar el gobierno interior. Cuando guardas silencio, no es el mundo el que se transforma. Eres tú quien vuelve a oír lo esencial. Séneca decía, sufre más de lo necesario quien sufre antes de lo necesario. El silencio es precisamente el intervalo donde aprendes a distinguir entre lo real y lo imaginario, entre el impulso y la reacción, entre el pensamiento y la respuesta. Y es en ese espacio donde la mente se reordena, donde el cuerpo recupera su ritmo natural y donde el valor se reconstruye. El problema es que muchas personas le temen al silencio porque revela lo que ha sido evitado. Pero lo que el silencio descubre, sana. Muestra lo que necesita ser ajustado, lo que has estado ignorando, lo que realmente importa cuando el bullicio cesa. El silencio es el maestro que habla en voz baja, pero cuyas enseñanzas resuenan con fuerza. Y cuando aprendes a tolerar el sonido de tu propia mente, descubres que nunca fue tu enemiga. Solo necesitaba ser escuchada con atención. Practica esto a diario. Reserva unos minutos para no hacer nada, no escuchar, no mirar, no responder, solo para estar contigo mismo. Respira, observa, percibe lo que emerge. Al principio puede resultar incómodo, pero pronto notarás que cuanto más silencio hay en tu interior, menos ruido te impacta desde el exterior. Cuanto más te dedicas a estos minutos, más comprendes que el silencio no es ausencia de sonido. Es presencia de uno mismo, y es en este territorio donde la tensión se disuelve y la mente recupera su centro. Es en el silencio donde el ser humano aprende a escucharse, y quien se escucha con honestidad ya no se extravía. El mundo puede gritar, el caos puede llamar, pero dentro del silencio el alma siempre conoce el camino de regreso a casa. Y es en ese instante, cuando el ruido se apaga, que el miedo deja de existir y el espíritu recupera su paz original. Conclusión. El dominio es interior. Ahora que has llegado hasta este punto, quizás hayas percibido algo fundamental.
El miedo nunca fue el verdadero problema. El problema fue siempre olvidar quién eres cuando el miedo aparece. Todo lo que hemos explorado converge en una misma dirección: el gobierno de uno mismo. No el control obsesivo del mundo exterior, sino el dominio sereno sobre tus propias respuestas. No necesitas eliminar el miedo, solo dejar de nutrirlo. No necesitas demostrar nada a nadie, solo actuar con coherencia. No necesitas esperar a sentirte seguro, solo actuar con disciplina hasta que la seguridad emerja de forma natural. Cuando cultivas el silencio, tu mente se alinea. Cuando estás presente, el miedo pierde terreno. Cuando actúas con constancia, el caos externo deja de dirigirte. Y cuando aprendes a confiar en tu capacidad para enfrentar lo que venga, descubres que la verdadera seguridad nunca residió en las circunstancias. Siempre estuvo en ti. El estoicismo no es una filosofía de frases motivadoras. Es una práctica de firmeza cotidiana. Es el arte de permanecer sereno en medio de lo incontrolable y de actuar con valentía dentro de lo que sí puedes influir. Y en ese equilibrio nace la libertad mental, la claridad emocional y la fuerza que ningún obstáculo puede quebrar. Así que hoy, elige un gesto simple pero decidido. Realiza aquello que estás postergando. Enfréntate a lo que estás evitando o inicia lo que llevas tiempo prometiéndote a ti mismo. No esperes a sentirte valiente. La valentía es lo que sientes después de haber actuado. Y si este contenido resonó en ti de alguna manera, escribe en los comentarios: hoy elijo actuar con valentía y serenidad. Porque es en el instante en que decides avanzar, incluso con duda, cuando tu mente comprende quién tiene el mando. Y a partir de ese momento, nada ni nadie puede dominarte. Gracias por tu atención.